Tuve una discusión con mi esposa porque le había puesto a mi hijo en su cartera una imagen del Divino Niño. Eh, no te imaginarás a un protestante peleando con su esposa católica por ponerle ídolos a su hijo en el bolsillo. El domingo, cuando fui con mi esposa, porque a pesar de todas las diferencias que teníamos, las discusiones que teníamos a veces cuando veníamos de la iglesia, por si los santos, por si las imágenes o por María, yo nunca dejé de ir a la iglesia con ella. Y en la iglesia, hablando con Dios sobre las imágenes, simplemente siento una voz que me dice, mira. Y yo comienzo a mirar todas las imágenes que tiene la iglesia y son el Evangelio. Mi hijo se acerca y me dice, papi, si tú dices que las imágenes son malas en mi cartera, ¿por qué son buenas en la iglesia? Tremendo golpe. Ahí le digo yo, no, mi hijo, es que en la iglesia las imágenes que tú ves están contando una historia. Ahí se me cayó la Mm, idea de las imágenes. Y recuerdo que le dije a mi esposa un día, para ser católico hay que ser muy humilde. mm, Y mi prejuicio era María. mm. Gloria a Dios. No, siempre me pasa esto. Hasta que al tercer día sentía siempre que Dios me decía, ¿cómo confiesas que Cristo vino en carne? ¿Cómo confiesas que Cristo vino en carne? Y hasta que yo no dije las palabras, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Esas son las palabras de Dios en los labios del arcángel Gloria. Miguel, que es Gabriel. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esas son las palabras del Espíritu Santo en los labios de Isabel. Y recuerdo que llegué aquí a eso de las 8 y estaba viendo un testimonio tuyo con alguien que estaba hablando de que María no tuvo más hijos. Y yo ya no aguanté y le dije, mira, tienes razón. María no pudo tener más hijos porque Pues mi hermano Andrés, bienvenido seas a este espacio del canal Dios te salve. Antes que nada, pues quiero darte las gracias por aceptar la invitación. Entiendo que tú eres uno de los más recién convertidos que tenemos por acá en este espacio. Recuerdo más o menos, me contaste en tu testimonio que me escribiste que fue el año pasado apenas que creo que tomaste la decisión de dar sí, ese paso y de incorporarte a la Iglesia Católica. Ahora un poquito quizás de trasfondo, voy a dejar que tú lo hagas más que nada, nada más para, a veces como manera de introducción a la audiencia. Entiendo que tú tienes un trasfondo adventista, que se caracteriza por guardar el día sábado, que son muy fieles en guardar el sábado. Y a pesar de eso, por un tiempo me dijiste que te alejaste de la iglesia. En ese periodo de tiempo conociste a tu esposa, tu actual esposa, y fue quizás, me imagino, no sé, quizás nos puedas compartir, pero quizás en un momento pensaste convertirla a ella, sacarla de la iglesia católica, porque bien me mencionaste que tenías ciertas ideas en contra de la iglesia católica, de su doctrina, pero a pesar de todo esto, ustedes pasan por un tiempo de dificultad como matrimonio, como pareja, y es a través de una invitación de tu esposa que decides visitar la iglesia católica por primera vez, me imagino. Y fue ahí donde sucedieron un par de cosas, me mencionaste, que quizás nos puedas compartir qué fue, de qué se trató esto. Pero es ahí donde básicamente comienza, no le vamos a llamar un regreso a casa, porque en tu caso me imagino que nunca fuiste católico, sino adventista, pero es ahí donde comienza ese, vamos a llamarle ese camino de conversión hacia lo que es la fe católica. Entonces, mi hermano, esa es una, quizás una breve introducción a lo que me compartiste. Me gustaría que comenzáramos, quizás por tu trasfondo en cuanto a tu educación religiosa como adventista, tus familiares, y ya posteriormente, bueno, vamos quizás transicionando a lo que es la conversión hacia el catolicismo. ¿Qué te parece, mi hermano? Si comenzamos por ahí. sí, sí. Yo nací en la iglesia adventista, soy dominicano, nací y crecí en la ciudad de Puerto Plata, en República Dominicana. Una generación muy bonita en tiempos hermosos. La iglesia adventista se caracteriza por la formación de sus miembros. O sea, desde pequeño fui formado junto con mi generación, los que pertenecíamos a la iglesia, en el conocimiento de las doctrinas adventistas, en el conocimiento de todo lo que es su bandera. El sábado es parte es la parte más conocida
de la Iglesia Adventista. Te puedo decir que es una organización religiosa muy bonita, no puedo decir otra cosa. Personas que son honestas, no puedo mentir en ese aspecto en cuanto a lo que creen, lo creen con sinceridad, aunque el hecho de que sean sinceros en su creencia no quiere decir que su creencia sea correcta. Ujú. Em, pero sin embargo, todo lo que se enseña se vive con honestidad y creo que es lo que en mi caso particular me ha traído, me ha llevado hasta, sin temor a equivocarme, a la fe, a la iglesia fundada por Cristo. Amén. Em, Nos enseñan, a los adventistas se les enseña desde los 11 años, fue la primera vez que hice el año bíblico, el estudio de la Biblia, a estudiar, hacer un año bíblico, o sea, estudiar la Biblia en un año, desde Génesis hasta Apocalipsis en un año. Todos los sábados en la escuela sabática se profundiza sobre los estudios, al mismo tiempo se enseñan las doctrinas para que se aprenda. Pero en el caso mío particular, ya en mi adolescencia, yo era muy curioso y siempre encontraba cosas en la Biblia que no marchaban con lo que enseña la iglesia. Y recuerdo que en mi juventud, en vez de irme al grupo de los jóvenes, que siempre dicen sí, sí a todo lo que le enseñan, me iba con los adultos eh, para poder discutir. Eh, Más o menos a la edad de 15 años, por ahí, llegué a la conclusión de que el sábado, como lo enseña la iglesia adventista, no es correcto. No porque el sábado no sea algo bíblico, sino porque la iglesia adventista le pone muchas cosas que no son bíblicas. Eh, Creo que es bien sabido por todo el mundo que los adventistas consideran al sábado el sello de Dios y al domingo la marca de la bestia, cosa que no tiene sustento ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ni en ningún lugar. Em, Mi papá, que también era adventista, ya yo tenía unos 17 años en ese tiempo, em, abandonó el adventismo para irse a un grupo disidente de los adventistas del séptimo día. En ese grupo adventistas del séptimo día, Movimiento Reforma, ellos se caracterizan solamente por hacer énfasis en lo que los adventistas llaman la reforma pro salud, o sea, son completamente vegetarianos. Dentro de la iglesia adventista normal, se enfocan en la reforma pro salud, o sea, no comen al estilo judío, comidas, lo que el Levítico llama, hace la separación de lo que es puro de lo que es impuro, no comen cerdo, básicamente, y ciertos pescados. Y básicamente comida de carne, el res, eh, chivo y pollo, y algunos pescados. Pero hay grupos adventistas que practican, dentro de la misma iglesia nominal, que practican la reforma pro salud. Los reformados, los disidentes, simplemente no comen nada que tenga que ver con carne, ni con leche, ni huevo, ni nada. Mi papá se fue a ese grupo. Y el fundamento de esa separación es en los estudios, el estudio de los libros de Elena White, que es como quien dice el fundamento doctrinal de los adventistas, estudiar los libros de Elena White, las conclusiones a las que ella llega. Que de hecho los adventistas, aunque es una denominación protestante, supuestamente como todas las protestantes, solo Biblia, los adventistas realmente, además de la Biblia, tienen a los escritos de Ellen White como fuente infalible de inspiración. O sea, no son solo escritos, solo la Biblia. Mm. Mi papá me obligó porque quería que yo me fuera con él a ese grupo disidente, tratando de convencerme de practicar la reforma por salud, pero no solo la reforma por salud, sino irme a otra denominación o a otro grupo, aunque sea de la misma, tenga el mismo nombre, no es la misma iglesia. Entonces yo quizás por el amor a mis amigos y al mismo tiempo por la lealtad a la iglesia que me había formado, no quise y lo que hice fue estudiar a fondo las enseñanzas con las que ellos em, trataban de socavar, de sacar a las personas, a los adventistas de la iglesia nominal a la iglesia reformada. La conclusión a la que llegué fue que Elena White simplemente no era un profeta. ¿Por qué? Porque leí muchas profecías de ellas fallidas y muchas de las cosas que los adventistas llaman cumplimientos proféticos de Elena White en realidad no son así. Y otra parte más grande de sus enseñanzas son cosas que están a futuro que es imposible a la luz de la Biblia que se puedan cumplir. ¿Por qué?
Porque los adventistas, por ejemplo, profetizan principalmente sobre la ley dominical. Cada vez que viene un papa, cada vez que hay un nuevo papa, ese va a ser el anticristo según los adventistas. Yo he visto 3 papas ya. Y cada vez que el papa viene a Estados Unidos, ya van a firmar el pacto donde y yo he visto muchos papas venir a Estados Unidos y nunca. Ay, Entonces, Dios mío. em, llegué a la conclusión simple de que Elena White no es profeta. ¿Por qué? Porque un profeta, según la Biblia, tiene que cumplirse por lo menos una profecía en su vida. Ujú, Y en vida de ella no se cumplió ninguna de sus profecías, por el contrario. Ella profetizó que no iba a morir y se murió. ujú. Profetizó que muchas personas que estaban con ella en una reunión en el 1880 y algo, algunos de ellos iban a ver a Cristo, pero todos están muertos. O sea, ya eso es una profecía falsa. Y aunque el adventismo defiende eso tratando de colocarla en la misma posición que el apóstol Pablo, cuando Pablo dice que no todos dormiremos, sino que unos iremos y seremos transformados en tesalonicenses, realmente yo creo que con humildad tenemos que reconocer que hay niveles y lamentablemente un profeta del siglo XIX no es un apóstol de Cristo y por lo tanto sus profecías no tienen el mismo peso. El punto es que llegué a la conclusión de que Ellen White no es un verdadero profeta. Y en ese mismo año, en un camporí en Najayo, en República Dominicana, de guías mayores, la iglesia adventista tiene muchas actividades para los jóvenes. Mm, Desde niños tienen a los conquistadores y para los jóvenes el club de guías mayores para jóvenes y adultos. Allí recuerdo que el pastor Silvestre González eh, nos, nos dio un desafío. El desafío era estudiar a fondo la doctrina del santuario, que es la doctrina que convierte a los adventistas en un grupo especial, porque ellos interpretan lo que en la historia se conoce como el Gran Chasco de 1844 aquí en Estados Unidos. em, lo reinterpretan para poder entrar ahí y dicen que en el año 1844, que se profetizó que Cristo iba a venir a la tierra, el 22 de octubre de 1844, lo que sucedió fue que en el cielo Cristo entró, pasó del lugar santo al lugar santísimo. Em, Desde niño yo siempre acostumbré a estudiar la Biblia sin la influencia de la doctrina. Y mi conclusión fue que esa doctrina era falsa, pero que el pastor había dicho que si esa doctrina no era real, la iglesia adventista no tenía sentido. Em, Mi conclusión fue que era una doctrina falsa porque el único propósito de la doctrina es no pedir perdón. O sea, y sucedió algo, un evento, se profetizó que Cristo vendría en el 1844, no vino. Y en vez de decir nos equivocamos, la Biblia dice que no se debe hacer esto y lo hicimos, y este es el precio que tenemos que pagar. Ellos lo que hicieron fue, como decimos los dominicanos, le subieron 3 rayitas. mm. ¿Por qué? Dijeron que Cristo pasó, que se equivocaron del lugar del evento, el evento era en el cielo, pero ninguna profecía se cumple sin testigos, y los testigos generalmente no es uno, son muchos. Y según la enseñanza adventista, solamente una persona vio en visión que eso sucedió así, pero que el propósito al final de la doctrina es sencillamente validar a la iglesia, lo cual no es el accionar de Dios ni del Espíritu Santo. Me mantuve en la iglesia hasta el año 2006, por circunstancias que no vienen al caso. Salí de la iglesia ya decepcionado completamente. Yo tenía en ese tiempo 32 años y decidí simplemente no volver más. ¿Por qué? Porque lo que se predica no lo creo. Cada vez que veía a un predicador hablando de la inminencia de la ley dominical, lo que me molestaba, que tengo 51 años y no se ha cumplido. Mi papá vivió 58 años y en su vida no se cumplió. Mi abuela vivió 95 años, que también era adventista, y no se cumplió. Y por el contrario, lo que yo veo es em, cómo lo que enseñaban cuando yo era un niño ya no se enseña. Lo que era malo cuando yo era un niño ya no es tan malo. Entonces, decidí no seguir intentándolo. Entre el 2006 y el 2024, por así decirlo, me mantuve buscando, vamos a decir,
una fe cristiana que fuera acorde a lo que yo creía, un pequeñito error. Pero Ujú. lamentablemente dentro del protestantismo es así. Uno no adapta su fe a lo que Cristo quiere, sino que uno busca al Cristo que se adapte a lo que uno cree, tristemente. Así es. Mi esposa y yo, a mi esposa nos conocimos en el 2009. Sí habíamos ido yo había ido antes a la iglesia católica con ella. Ella es católica desde niña, aunque no era activa en la iglesia. Tenemos 2 niños, ambos son bautizados en la iglesia católica. Yo, aunque no era católico, por respeto a ella y a su familia, y obviamente cumpliendo el mandamiento de Jesucristo que dice: "Haz con los demás como quieres que los demás hagan contigo", simplemente la apoyé en su decisión de que sus hijos fueran bautizados en la iglesia católica. Mm, Mi papá murió, antes de que naciera mi segundo hijo con mi esposa, em, pero sí supo de que bauticé al primero y se molestó bastante conmigo porque era dentista. mm, Em, pero, eh, a pesar de ir varias veces con ella a misa, no hubo nada que me llamara así tanto la atención. Bueno, 2 cosas sí me gustaron, porque lo que te venden de la iglesia católica es que es solamente el culto a María. mm, Es una denominación, una iglesia que solamente adora las imágenes y María por aquí. Y me sorprendió, y te voy a decir algo que ahora yo lo sé con más certeza, es que no existe ninguna fe cristiana, no existe ninguna iglesia cristiana, no lo hay, más cristocéntrica, cuyos temas sean tan cristocéntricos como una misa católica. No existe, no lo hay. así es. Quien dice, miente. Ujú, Porque la misa, desde que empieza hasta que se termina, es centrada únicamente en Cristo. Y algo más, eh, ninguna denominación, uno habla de que nos reunimos a adorar, y a veces se confunde lo que es alabanza o, o clamor con adoración. Yo he ido a más de una denominación cristiana y ningunas adoran, porque adorar no es que una persona se pare en un púlpito a disertar, a explicar un texto. Eso no es adoración, eso es disertación. Adoración es lo que hacemos los católicos cuando se hace la consagración del pan y el vino. Eso es adoración. O sea, no se adora en ninguna otra denominación excepto en la Iglesia Católica. Pero volviendo a mi proceso, em, mi esposa y yo pasamos por una crisis bastante larga, eh, y recuerdo que en el año 2020 eh, estuvimos en medio de la pandemia, eh, perdón, en el 2020, no, en el 2021, mm, estuvimos prácticamente a punto de separarnos. Y ella me dijo, o sea, teníamos problemas, pero no había un problema, pero el desgaste en el que viven las parejas ya por el tiempo. Ella me dijo, vamos para que fuéramos a un retiro. Y realmente amo mi familia y no veo por qué no intentarlo. claro. El retiro era de la iglesia católica y fuimos. Em, Allí lo que ocurrió fue algo que la marcó a ella. Ella no era una católica activa, no era una católica de los católicos que todos los domingos van a misa, que no, ella cuando podía, y a veces simplemente lo ponía a la misa por televisión. Pero en el retiro de parejas, eh, recuerdo que yo antes le había dicho a ella que la custodia y el Santísimo, eso era un símbolo pagano, eso es lo que le venden al protestante. Ujú, Y en un momento en el seminario, en el retiro, perdón, el diácono, que era quien oficiaba el retiro de pareja, entró con vestidura sacerdotal diciendo: "Aquí está el invitado especial, está aquí". Em, Todo creyente honesto, sin importar denominación, reconoce cuando el Espíritu Santo se derrama en un lugar. Todo mm, creyente que estudia la Biblia, que trata de buscar con honestidad y con sinceridad a Cristo, lo recibe. Yo sé que sí, Dios no hace excepción de personas, eso nos enseña la palabra. Podemos estar confundidos en cuanto a ciertas cosas, pero la voz del Espíritu Santo
yo creo que es audible y fácil de reconocer. Para mí fue un golpe porque para mí el Espíritu Santo se puede derramar en una iglesia adventista, en una iglesia evangélica, con los pentecostales, con los bautistas, pero de acuerdo a lo que yo entendía, en la iglesia católica era imposible que sucediera. Mi esposa, yo estoy en shock simplemente porque estoy erizado de pies a cabeza. Y mi esposa, que me autorizó a que lo diga, me preguntó, ella estaba muy agarrada de mí porque tenía conmigo el prejuicio de que yo le había dicho que eso era idolatría, que la custodia era un símbolo pagano, que María esto, y ella estaba colgada de mí como tratando de que yo no viera nada de eso para que no me molestara. Mm, Pero yo lo que estoy es noqueado, honestamente. Y ella me dice que sí es verdad que ahí está el Espíritu Santo. Yo le dije que sí, eso es innegable. Y me preguntó, ¿y yo lo puedo sentir? Y yo le dije, está aquí. Si tú no lo sientes, porque tú no quieres. Me estaba agarrando del brazo, casi tumbándome, y me dijo, pero ¿cómo lo siento? Yo le dije, bueno, empieza por no agarrarte de mí y agarrarte de él. ya, Bueno, a partir de ese día mi esposa es otra persona, mm, es otra persona. Gracias a Dios fue sellada, mm, lo diré en idioma protestante, sellada por su primera experiencia con el Espíritu Santo en ese instante. A mm, partir de ahí fue otra persona y para mí simplemente se me cayó un prejuicio. No ujú. lo vi como nada más, eso fue en el 2021. em, Me pregunté, sí, ¿qué querrá Dios conmigo en la iglesia católica? Pero después dije, yo no soy católico. Mi Eh, hermano, discúlpeme que te interrumpa ahí, porque acabas de tocar un punto muy importante. La mayoría de las personas critican a la Iglesia Católica desde afuera, ¿ok? En tu caso, por la circunstancia que estabas atravesando, decidiste voluntariamente ir a la Iglesia Católica. Esto es algo que me gustaría enfatizar y al mismo tiempo hacer una invitación a las personas que no son católicas, que miran a la Iglesia desde fuera, que sería bueno, ¿no?, que por lo menos se dieran la oportunidad de visitar una iglesia católica, ya sea un evento, algún evento, un retiro, como tú fuiste, porque mencionaste algo importante, y es que tú no podías negar que en ese momento tú reconocías, sentías la presencia de Dios en aquel lugar. Dios está ahí. Entonces, hay muchas personas que se pierden de esto porque dicen: "Yo no me atrevo a hacerlo". En cambio, en tu caso, tú estás dando testimonio de que pudiste reconocer la presencia de Dios en aquel lugar. Eso es algo que queremos que la gente sepa, que no es idolatría, que no son demonios, que es Dios mismo manifestándose con el propósito de transformar los corazones, porque eso fue lo que sucedió aquel día. Entonces, nada más quería enfatizar esa parte, pero creo que es muy importante que muchas personas se pierden de todo esto porque solamente señalan, critican desde fuera, pero realmente no lo han experimentado en carne propia. Pero adelante, mi hermano. se mantienen a distancia, o sea, em, y creo que el Santísimo es algo mucho más profundo, y que por prejuicios, porque no podemos negar que son puros prejuicios los que nos mantienen a distancia y acusamos sin ver, sin saber, sin palpar. Es como cuando creo que Andrés llamó a Felipe y le dijo, ven y ve, de Nazaret puede salir algo bueno, ven y ve. En la iglesia católica simplemente ven y ve, no muerden a nadie cuando entra, no te amarran ni te obligan a que te quedes. Pero si vas, digamos, quitándote poniendo a un ladito nomás los prejuicios, vas a ver cosas grandiosas. Em, para mí, yo no lo niego, y a pesar de lo que ocurrió ese día, yo no tomé la decisión siquiera de seguir yendo constantemente a la iglesia católica. Simplemente reconozco un derramamiento del Espíritu Santo, reconozco que todo comenzó cuando el diácono llevó la custodia con el Santísimo. En ese momento yo no sabía ni que se llamaba custodia, ni qué era el Santísimo. Yo no lo entendía para nada. Pero nuestro Señor Jesús dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y la escuchan. Y yo escuché la voz de Dios ahí, entre católicos. Para mí eso fue impactante porque el mundo protestante hace una división
y pone al católico, coloca a los católicos ni siquiera dentro de los cristianos. Y tremendo error, tremendo error. Em, ya luego en el año pasado, en el 2024, nosotros nos mudamos desde el Bronx para acá, para Rochester. Em, aquí ya, perdón, en el 2023 yo estuve trabajando fuera de Nueva York y mi esposa se mantuvo todo el año yendo a una iglesia que quedaba bien cerca de nuestra casa, al Santísimo, el año entero. Ella iba de 10 de la noche a 11 de la noche. A veces cuando estaba en Nueva York, recuerdo que fui solamente 2 veces con ella y que el sacerdote, una de esas veces me invitó para que me sentara al lado de ella. Ella estaba sentada frente a frente al Santísimo y yo me quedé atrás en la iglesia. Y no, está bien, yo estoy bien aquí. Porque todavía tengo, eh, aunque reconozco lo que ha pasado, todavía tengo el prejuicio. Prefiero mantener distancia. Em, pero sí sé que Dios hace milagros y recuerdo perfectamente que una amiga nuestra, Estelita, le dijo un día a mi esposa: eso que tú estás haciendo yendo al Santísimo, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Dios va a hacer una clase de milagro en tu vida. Tú verás, tú verás. Yo me quedé mirando a Estelita así, como diciendo, esta está pensando que yo me voy a hacer católico. Y nada más dije, bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño. Em, Al mudarnos para acá, salimos del Bronx porque la ciudad estaba muy violenta, tenemos 2 niños ya adolescentes, y quería que el mayor de nosotros, de nuestros hijos, fuera a un high school, se mantuviera ahí hasta que terminara, pero no quería que fuera en el Bronx, por eso nos mudamos. Y como una forma de apoyarla a ella, decidí ir con ella todos los domingos a misa. No porque me gustara mucho la iglesia católica, sino porque como yo no estoy activo en la iglesia, en ninguna denominación, quiero apoyarla a ella. Pero antes de mudarnos aquí, yo me puse en las manos de Dios. Tengo una formación cristiana y aunque tenía ya casi 18 años fuera de una congregación, nunca abandoné mi fe. Em, yo le dije a Dios, ya tengo tiempo de que tengo que buscar dónde congregarme. Le dije a Dios, guíame, que yo voy a ser obediente. Cuando vine primero yo, busqué trabajo, renté casa, traje mi familia, mi esposa buscó una iglesia, a mí me encantó, porque es una iglesia que me recuerda la iglesia católica de Puerto Plata. La de aquí es San Miguel, la de Puerto Plata es la de San Felipe. Son parecidos el interior, aunque yo no iba a las misas católicas, siempre iba al parque, a la biblioteca que quedaban cerca de la iglesia y siempre se mira dentro de la iglesia. Ujú. Em, Comencé a ir con mi esposa todos los domingos a misa, porque mi intención principal es que mis hijos crezcan amando a Dios, respetando a Dios. Yo no tengo una congregación donde llevarlos, pero mi esposa sí, entonces vamos a apoyarla a Tengo ella. una breve interrupción acá, mi hermano. En este proceso, ¿alguna vez te pasó, no sé, por la mente o lo intentaste tratar de convencer a tu esposa de que desistiera de ser católica, de convertirla ya sea en adventista o tener las ideas adventistas o protestante, algo así? Sí, no que dejar a la iglesia, no de que dejar a la iglesia, porque esa parte siempre la respeté, pero sí de que las doctrinas puntuales, básicamente el protestantismo, el punto de agresión hacia el catolicismo es la veneración de María. Ujú. Y yo creo que mi esposa te puede decir que no había una semana en la que yo no le hablara de que estaba mal, que eso de María, todo el tiempo, todo el tiempo. Y también te puedo decir que el punto con María es, esta mañana estábamos hablando ella y yo de eso, es que uno ni siquiera investiga en la Biblia. Te Ujú. enseñan, te dicen, tú compras esa idea y tú ni siquiera tomas el tiempo de ver si es así o no. Sí, yo siempre decía, María sí tuvo más hijos porque la Biblia lo dice, eso es lo que yo entendía. Siempre con la amiga nuestra, con Estelita, en varias veces que hablábamos, porque Estela es muy devota, muy católica, em, siempre le decía que no tenía sentido si María tenía o no hijos, porque el propósito de Dios con ella era que fuera la madre de Jesús y lo fue.
pero no entendía más, nunca me fui a más con respecto a eso. Ahora, con mi esposa sí, él le decía, mira, yo nací en la iglesia adventista y reconozco los errores de la iglesia adventista. Lo que quiero es que tú, que naciste católica, simplemente reconozcas los errores de la Ujú. iglesia católica, pero no tratar de llevármela a ninguna fe. Aunque sí Ajá, pensé que Dios me iba a guiar a una denominación, honestamente yo pensaba que iban a ser los bautistas, ¿eh? ajá, En- y que después mi esposa iba a venir conmigo, exacto. pero Dios Por tenía. eso es que te interrumpí, te quería hacer esa pregunta porque mencionaste al principio que por un tiempo anduviste buscando una iglesia que se adaptara al evangelio que tú habías abrazado. Sí. ¿Nos pudieras decir un poco si lo intentaste y si fue así, qué fue lo que no te terminó convenciendo del protestantismo como otra iglesia bautista, presbiteriana, metodista? Ya sabes que hay un montón de opciones, ¿no? ¿Qué pasó desde esa perspectiva? Quizás antes de continuar, ¿qué fueron aquellas cosas, obstáculos, impedimentos que no permitieron que te fueras de lleno otra vez a otra iglesia protestante, por así decirlo? A los bautistas. El problema con los bautistas, aunque hay dos corrientes diferentes, eh, primero, ese es uno de los problemas. Dos corrientes, divisiones. El fruto del Espíritu no es división, número uno. Y número dos, em, y los bautistas, principalmente los reformados bautistas, que es la congregación más grande, tienen la doctrina calvinista de salvo una vez salvo, siempre salvo, de que hay unos que se van a salvar y que hagan lo que hagan, bueno o malo, se van a salvar, y otros que se van a perder y que hagan lo que hagan, bueno o malo, se van a perder. Entonces, em, la Biblia no sostiene ese punto, no lo sostiene para nada. El Evangelio de Jesucristo no sostiene, aunque sí reconocemos reconozco la fidelidad de Dios para los que Ujú, creen en Él, también reconozco que la Biblia enseña que es una lucha, una batalla de todos los días y que si me descuido puedo perder. Eso lo enseña la Biblia claramente. Entonces, por eso no di el siguiente paso con los bautistas, que definitivamente era la denominación protestante que más me gustaba. Em, los pentecostales no comparto su visión de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Em, no porque no esté de acuerdo con el don de lenguas, sino porque simplemente es algo que puede ser manipulado. Entonces, creo que la Iglesia de Cristo no actuaría según los criterios del Espíritu Santo, que no habla dos idiomas, que habla solamente uno. mm. Pero respeto todas estas denominaciones. Oye, mi hermano, otra preguntita más. ¿Cómo es la relación entre los adventistas con los bautistas o los demás protestantes? ¿Realmente se esfuerzan por ser una iglesia, como ellos dicen que obviamente la iglesia católica no es la iglesia verdadera, sino que está compuesta por diferentes cristianos que están en diferentes grupos, así es como ellos justifican la existencia de una sola iglesia invisible aparentemente? Pero ¿cómo es eso realmente en la práctica? ¿Cómo es la relación entre ellos? Mira, el adventista es muy diplomático, es sumamente diplomático porque las doctrinas adventistas son fuertes, son muy extremistas, aunque el adventista no lo vea como tal. Para el adventista existen solamente dos grupos, los adventistas y los demás. El que guarda el sábado, según el punto de vista adventista, está actuando conforme al Evangelio de Cristo. Y todo el que no guarda el sábado es un evangelio apóstata. O sea, estamos hablando de que quedan no solamente los judíos, algunos grupos protestantes, pentecostales y bautistas que guardan el sábado, y todos los demás son para ellos apóstatas, son evangelios apóstatas porque dejaron de guardar el sábado. Mm, okey, entonces, independientemente de que son muy diplomáticos, al final del día creen que todo aquel que no adora el sábado es parte del movimiento satánico, Tiene la marca que de la, adora el domingo. tiene la marca de la bestia y se va a perder. Aunque vaya a la iglesia, por buen cristiano que sea, no guardaste el sábado, tienes la marca de la bestia, te vas a perder. Aunque no te lo digan así, pero al final del día esa doctrina lo que quiere decir es eso, porque según la Biblia, quien tiene la marca de la bestia no se va a salvar. Y si el día de adoración que una denominación tiene no es el sábado, obviamente si sus miembros no aceptan el verdadero día de reposo como ellos enseñan, se van a perder. Mm.
Brevemente, ¿por qué entonces ellos se aferran a guardar el sábado y no guardan, no sé, otros mandamientos del Antiguo Testamento? ¿Cómo está eso? Curioso, dentro de la iglesia he tenido o sea, mi mamá, mi hermana, mis hermanos, la mayoría se mantienen dentro de la iglesia adventista. Y es curioso que dentro de la ley de los 10 mandamientos, ellos se esfuerzan con el día de reposo, con el sábado, aunque no lo guardan conforme al mandamiento. Pero hay otro mandamiento que es igual de importante, que es no levantar falso testimonio. Y no es que sean mentirosos, pero como denominación, cuando tú acusas a alguien de algo que no es cierto, em, estás mintiendo, número uno. Número dos, el origen mismo de la denominación adventista viene de una mentira. Y de una mentira no nace una verdad, es imposible. Todo lo que es falso desde el principio termina falso hasta el final. Para que se convierta en verdadero, primero tenemos que reconocer la falsedad y empezar de nuevo. Y entonces, si en el 1800 y algo se anunció que Cristo venía y no vino Cristo y nunca se pidió perdón, por el contrario, se levantó y dijeron que quien no aceptó ese mensaje va a quedar destituido porque ese era el último mensaje. Y estamos en el 2025. Han pasado casi 200 años. Entonces, por eso hago hincapié en el falso testimonio. Pero ellos se enfocan básicamente en el sábado porque es su bandera. Es lo que lo hace distintos a los bautistas, a todos, el sábado. Y su evangelismo empieza por el sábado, porque yo fui evangelista, adventista, y yo sé que los adventistas tienen en mente que no vamos a predicar a Cristo porque todos tienen a Cristo. Vamos primero a empezar por el sábado y después presentamos a Cristo desde nuestra perspectiva. Mm. Sí, porque se me hace una gran incongruencia el aferrarse tanto a una parte de la ley, pero descartar lo demás. No sé, la circuncisión, por ejemplo, eso dicen ya no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una mejor, ¿cómo se dice? Mejor entendimiento de lo que apuntaba la circuncisión, ¿no? Entonces, como católicos, por ejemplo, podemos decir que ahora nosotros entendemos que esa circuncisión apuntaba a la circuncisión del corazón que se lleva a cabo a través de el bautismo, ¿no? Y así sucesivamente podemos decir del sábado, el día de reposo, que apuntaba a Cristo como el verdadero descanso, el verdadero reposo. Y tenemos entonces una antigua alianza y una nueva alianza, y el autor de Hebreos habla bastante de este tema y que incluso llega a tomar una analogía del matrimonio, que cuando dice el marido muere, la esposa queda libre de aquel compromiso que tenía. Entonces, es el ejemplo, la analogía que usa el autor de Hebreos para mostrar que hay una antigua alianza y una nueva alianza. Entonces, bajo la antigua alianza tenemos el día de reposo, pero ese día de reposo apuntaba A a Cristo. Cristo totalmente y entendemos como al igual que el tema de la circuncisión y otros temas, que ahora tenemos un nuevo día de reposo. No estamos eliminando el día de reposo. El día de reposo permanece ahí. Simplemente ahora lo hacemos en Cristo, quien resucitó de entre los muertos el día domingo, el día del Señor. Entonces, es una, no sé, una costumbre que se lleva a cabo posteriormente en lo que era los cristianos, ¿no? Los seguidores de Cristo. Así es como lo entendieron, y por eso la tradición también es tan, pero tan importante cuando se complementa, obviamente, con las Sagradas Escrituras. Entonces, en mi parecer, digo, hay muchas incongruencias en ese aspecto de que guarden algo, pero no guardan lo demás. Entonces dices tú, bueno, no, realmente no lo entiendo, pero continúa, mi hermano. Con respecto al día de reposo, te dije que a la edad de 15 años yo lo entendí perfectamente. Por ejemplo, dentro de la iglesia adventista se hace hincapié en que Jesucristo dice que Él es el Señor del sábado. Y cuando el Evangelio habla del día del Señor, siempre hacen hincapié a que es sábado, porque Jesucristo dijo que Él era el día del Señor, que Él era el Señor del sábado. Sin embargo, cuando tomas el texto, Mateo y Lucas, no recuerdo exactamente cuál, cuando Jesucristo dice que Él es el Señor del sábado, número uno, lo está diciendo porque sus discípulos no están guardando el mandamiento. Y los fariseos están acusando a sus discípulos de no guardar el mandamiento. Y Jesucristo le dice, ¿no te acuerdas de cuando David comió los panes que no debió comer? ¿No te acuerdas de que los sacerdotes en el templo quebrantan el día de reposo?
aquí hay uno mayor que el templo. Entonces, no acusen a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, Jesucristo está defendiendo a quienes están quebrantando. De hecho, en el libro de Juan, creo que el capítulo 5 dice que los judíos procuraban más matarlo porque quebrantaba el día de reposo y se hacía a sí mismo Dios porque decía que era hijo de Dios. El punto es, desde mi perspectiva, es que a veces cuando se toma la Biblia se quiere pensar que Jesucristo, que todos reconocemos que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, tenía que adaptarse a la ley. La ley es para nosotros, ley es para los hombres. El apóstol Pablo dice que es para el que no ha conocido a Cristo, porque cuando aceptamos a Cristo, morimos en el bautismo y vivimos de nuevo para Cristo, para ya no la ley de la muerte en ese momento, sino la ley de la vida, que es la ley de Cristo. Lo que te quiero decir es que a pesar de que en el adventismo se hace hincapié al sábado, tú me dijiste de la circuncisión, porque la iglesia primitiva tuvo problemas con los judaizantes con la circuncisión, pero también con el sábado. Y cuando lees la Biblia, el Evangelio, sin influencia doctrinal, te vas a dar cuenta de que Jesucristo cuando dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que en mí hallarán descanso, inmediatamente el sábado ya se coloca en segundo plano. ¿Por qué? Porque como dice Pablo en los Romanos, la ley era sombra de lo que había de Ujú, venir, porque el cuerpo es Cristo. ujú. Entonces, a los Así 15 es, años yo lo entendí. Lo entendí. Por eso así el es. sábado, aunque me mantuve en la iglesia con el sábado y todo lo demás, entendía que no tenía que hacerlo con la rectitud con la que ellos lo enseñaban. Pero sí, sí reconozco que para los adventistas el sábado es su bandera. Es lo que lo hace distintos a los demás grupos religiosos. Interesante. Y creo que todo esto podríamos añadirle lo que dice San Pablo en la carta de los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Jesús es el nuevo día de reposo. Él es el reposo. Entonces, termina la creación y comienza una nueva creación el día domingo, ¿no? Que es el primer día de la semana. Entonces, quizás nada más añadiendo un pequeño Y, detalle a todo esto. y en Gálatas, para ponerle el punto a la I, en Gálatas dice que de Cristo se desligan quienes por la ley se justifican, de la gracia caen. Entonces, nuestra esperanza no está en lo que como persona yo puedo hacer, sino en la misericordia que yo recibo de Cristo. Así es, mi hermano. Entonces creo que nos quedamos en la parte donde estabas como queriendo y no queriendo ir a la iglesia católica porque habían muchas cosas. Recuerdo que en tu testimonio me mencionaste la Virgen María y los Sí. santos, que eran cosas muy, muy fuertes para ti. Creo que para todo protestante es un paso muy difícil de dar en ese aspecto. Entonces, no sé si por ahí va la cosa. Para mí era la Virgen María. El problema era porque con respecto a las imágenes, bueno, cuando comencé a ir a la iglesia, déjame irme desde el principio para que me Sí, entiendas sí. cómo se me fueron cayendo los prejuicios. Mm, Aunque respecto a los santos, con respecto a los santos, yo sí entendía y siempre lo hablaba con mi amiga Estela, con mi esposa. Yo entiendo que una iglesia con 2000 años de historia, obviamente que las personas que vivieron una vida justa, los van a recordar, los van a recordar. Dentro del protestantismo se recuerdan muchas figuras eh, y solamente tienen 500 años. Imagínate una iglesia con 2000 años. Pero mi prejuicio era María. Ahora, ¿qué me pasó? Comencé a ir con mi esposa para que mis niños fueran a la iglesia todos los domingos. Yo no tengo el prejuicio de que si es sábado o es domingo. De hecho, mi mamá es adventista, vive conmigo y de vez en cuando voy con ella a la iglesia. No tengo ningún problema porque ella quiere que yo vaya, pues voy. Lo que ella no quiere es ir conmigo a la iglesia católica. Oye, Pero hay que negociar ahí, decir, oye, mamá, si yo voy contigo, o sea, ahí no hay, tienes que venir. ahí no hay negocio que valga. Comencé a ir con mi esposa pensando en mis niños. Sí me preocupaba un poquito en aquel momento la doctrina que ellos pudieran recibir, pero pensé, bueno, que Dios nos guíe, que más adelante yo veré lo que hago. Pero, como te había dicho, al venir aquí, a esa ciudad, al mudarnos para acá, le dije a Dios que me guiara hacia donde Él quería que yo fuera, que yo iba a ser obediente. Obviamente, en mi mente nunca, nunca estuvo la Iglesia Católica. Jamás. Y mi esposa
Eh, Creo que ella nunca pensó que yo podía abrazar el catolicismo. Comencé a ir a la iglesia y lo primero que me pasó en la catedral de San Miguel, en la iglesia de San Miguel, es que me encontré con una señora que después de recibir la comunión viene llorando. Un claro ejemplo de derramamiento del Espíritu Santo. Cuando yo la veo, que viene llorando, se sienta en el mismo banco en el que estamos nosotros, yo comienzo a cuestionarme qué está pasando aquí. Em, Porque en el 2021, ok, en un grupo de pareja, en un retiro de parejas, puede ser, pero aquí ya hay algo que tiene que ver conmigo. O sea, me están mandando muchas señales. Eh, Haciendo un paréntesis, esa señora es mi madrina de bautismo, porque ella fue la culpable. Yo comencé a cuestionar a Dios. Yo iba los domingos con mi esposa a hablar con Dios en la iglesia, todo el mundo sentado ahí, y yo hablando con Dios en mi mente. Y eh, quizá parezca de loco, pero Dios responde. Dios habla fuerte, Dios habla claro. A veces nosotros hablamos tanto que no ponemos atención a lo que Él nos dice, o a veces el mundo hace tanta bulla que no nos deja escuchar su voz. Pero cuando como creyentes somos honestos, somos sinceros y estamos dispuestos a que Dios diga muchas veces lo que no queremos escuchar, Él nos va a hablar y nosotros lo vamos a entender. Tenemos dos alternativas: hacemos caso de la voz de Dios o no hacemos caso de ella, pero Él nos va a hablar. Em, lo primero que me pasó en la iglesia fue con respecto a las imágenes. Aunque iba a la iglesia, tiene muchas imágenes. Como ex protestante o como ex adventista, eh, no voy de acuerdo con las imágenes. Después de ver a mi madrina llorar, me quedé pensando, ¿qué está pasando aquí? Tuve una discusión con mi esposa porque le había puesto a mi hijo en su cartera una imagen del Divino Niño. Eh, no te imaginarás a un protestante peleando con su esposa católica por ponerle ídolos a su hijo en el bolsillo. El domingo, cuando fui con mi esposa, porque a pesar de todas las diferencias que teníamos, las discusiones que teníamos a veces cuando veníamos de la iglesia, por si los santos, por si las imágenes o por María, yo nunca dejé de ir a la iglesia con ella. Y recuerdo que cuando vino mi suegra, le dije, vamos a ir el próximo domingo a la iglesia que a mí me gusta. Mi suegra sabe que yo era adventista, ella pensaba que íbamos a ir a una iglesia adventista y era a la iglesia católica, que te digo que se parece a la San Felipe a la de San Felipe de Puerto Plata. Y ella se sorprendió cuando entramos a una iglesia católica. Y en la iglesia, hablando con Dios sobre las imágenes, simplemente siento una voz que me dice, mira. Y yo comienzo a mirar todas las imágenes que tiene la iglesia y son el Evangelio, es el Evangelio. Desde, o sea, prácticamente la pasión de Cristo hasta que llega al altar. Mi hijo se acerca y me dice, papi, si tú dices que las imágenes son malas en mi cartera, ¿por qué son buenas en la iglesia? Mm, Tremendo golpe. Ahí le digo yo, no, mi hijo, es que en la iglesia las imágenes que tú ves están contando una historia. Ahí se me cayó la mm, idea de las imágenes. Y miro que creo que en la iglesia tienen como en una cabañita a San José de un lado y del otro lado a María. Y ahí recuerdo que cuando los apóstoles vieron la transfiguración de Cristo con Elías y Moisés, le dijeron que si podían hacer tres cabañas, una para cada uno. Y veo que los santos que están en la iglesia están como en cabañas. Y luego noto algo que fue lo que más me llamó la atención. El altar que queda en el centro, solamente el sacerdote y el diácono se colocan en el altar cuando van a hacer la consagración. Cuando el sacerdote va a dar la homilía, se pone como en un lado de la iglesia. No bloquea el altar. Siempre estamos mirando el altar. Pero cuando el sacerdote está en lo que los protestantes diríamos predicando, ujú, la vista siempre se te va para un santo. Uno nunca se concentra en el sacerdote. Uno escucha la palabra, pero la vista se te va para un lado siempre. Y entendí que la fe católica no se centra en la persona, porque la persona podemos pensar ahora que somos grandes.
Y todas esas imágenes, esos santos, simplemente representan un grande que ya está con Dios. Para que tú, si tú quieres llegar a estar ahí, seas grande como Él, para estar con Dios. mm, O sea, no en el pastor, no en mí, no en el yo. Y recuerdo que le dije a mi esposa un día, para ser católico hay que ser muy humilde. mm, Em, el 29 de diciembre del año pasado, que fue mi último día como protestante, mm, porque a pesar de todo lo que yo veía en la iglesia, yo no entendía hacia dónde Dios me estaba llevando. Yo le había dicho, guíame, que yo seré obediente, pero yo no estaba entendiendo hacia dónde Dios me estaba llevando. Em, el 29 de diciembre fue un sábado, fui con mi mamá a la iglesia adventista y el tema allí fue la Gran Ramera. mm. No te tengo que decir quién es para ellos, la Gran Ramera. De Apocalipsis Em, 17, ¿no? sí, yo me sentía incómodo porque lo que están narrando allí son cosas que no son ciertas. Es un punto de vista, pero es un punto de vista difamatorio, es un falso testimonio. La Biblia dice claramente quién es la Gran Ramera. Ujú, Em, Me sentía muy incómodo, pero me quedé allí por respeto a mi mamá y en la tarde, ese sábado cuando llegué, le dije a mi esposa lo que pasó y que sentía deseo de pararme y decirle que era mentira. Entonces mi esposa me dijo, oh, ¿y tú ibas a defender a la iglesia católica? Y yo le dije, sí, pero yo no soy católico. Y al día siguiente me fui a llevar a mi mamá a casa de mi hermana y le estaba diciendo sobre ese tema. Mi mamá, como muy buena adventista, defiende esa postura. Y yo, como en ese momento árbitro neutral, no estoy de acuerdo con ella. Y simplemente le hice ver eso. Mami me dijo que me decidiera para dónde yo iba. Yo le dije, yo adventista, para la iglesia adventista yo no vuelvo. No creo en ese mensaje, no lo comparto y no voy a predicar un mensaje en el cual yo no creo. Entonces ella me dijo, decídete para dónde tú vas. Cuando vengo de regreso, vengo pensando hacia dónde Dios me está guiando. Y ahí me doy cuenta de que Dios me ha llevado a la iglesia católica, sin yo proponérmelo, sin yo querer, sin siquiera sin que me gustara la iglesia católica. Em, Me sentí, eh, vamos a decirlo así, traicionado por Dios, porque yo no quiero ser católico. Y en mi oración a Dios simplemente le dije, mira, para ser católico, además de venerar a todos los santos, que no tendría problema con ser respetuoso con ellos, hay que, el pensamiento protestante, hay que adorar a María. Mi esposa siempre me decía, no, que no adoramos a María, que la respetamos. Yo no lo entendía así. Pero en mi proceso con Dios, porque todo lo que a mí me ocurrió no fue que alguien me convenció, no fue que nadie me dijo, fue mi oración con Dios. Eh, Te había dicho que en la iglesia adventista, cuando tenía 17 años, la razón por la que entendí que la iglesia adventista, su mensaje no era correcto, fue por la doctrina del santuario. La doctrina del santuario es el evangelio que fue dado al pueblo judío, a los israelitas, por Moisés. Y el objeto de más valor en el santuario era el arca. De hecho, eh, cuando yo leía la Biblia en mi juventud, hacía mis años bíblicos, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números son libros muy católicos porque cuando lo lees, tu imagen se va hacia el desierto, ok. Pero si lo traes a tu realidad, no se parece a ninguna iglesia protestante, se parece a la iglesia católica. ujú, Todo, hasta los sacerdotes. Bueno, el punto es que en mi oración con Dios, siento que Dios me lleva al santuario, me lleva a que mirara lo que yo de niño había aprendido sobre la doctrina del santuario. Y lo recuerdo porque los guías mayores nos hacen repetir todo el mobiliario que hay en el santuario. Y cuando tú llegas al lugar santísimo, ¿qué ves? El arca del pacto. Ahora, lo que siento que Dios me dice es, ahora vamos a llevarlo al Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el arca del pacto? Los católicos creen que el arca del pacto es María. Yo no lo sabía, yo nunca lo supe. Obviamente, quizás
Quizás haberlo sabido no me hubiese ayudado como me ayudó ahora, Ujú. pero definitivamente sí. Si en el arca del pacto tenemos el pan de vida, la vara de Aarón y las tablas de la ley, el pan, el maná que representa el pan de vida, el real sacerdocio y la palabra de Dios, todo eso es Cristo dentro del arca. Se encarnó en, en María. Yo pasé por un periodo de 3 días de negación total, pero es una negación como cuando tu papá te pide que haga algo que tú no lo quieres hacer, pero lo tienes que hacer porque es tu papá. Sí. Em, yo estaba haciendo en esos días Uber y, sin mentirte, fue muy doloroso porque me la pasaba llorando, literalmente, porque lo que sentí, en primer lugar, yo le dije en mi oración, mira, existen muchos espíritus y no todos son de Dios. Mm. Eh, Porque para mi buena o mala suerte, al leer mucho la Biblia, conozco bastante, gracias a Dios, con humildad. Y sé que los espíritus que no son de Dios no confiesan que Cristo vino en carne y que los espíritus que son de Dios confiesan que Cristo vino en carne. Pero en mi oración a Dios y hacia donde siento que Dios me está llevando, yo le digo, tú no puedes ser Dios, tú no puedes ser de Dios, porque Dios no me llevaría a la iglesia católica. Mm. Y lo que siento que el Espíritu me dice es, ¿cómo tú sabes si un espíritu es de Dios o no es de Dios? El Espíritu de Dios confiesa que Cristo vino en carne. 3 días de lágrimas, porque yo sé cuál es la confesión de que Cristo, o sea, yo la entendí inmediatamente. Antes no lo entendía. ¿Cuál es la confesión de que Cristo vino en carne? No son palabras de hombre. Como hombre puedo repetirlas, pero no son mis palabras, son palabras de Dios. Y mi prejuicio era María. Mm. Gloria a Dios. No, no, siempre me pasa esto. Mm. Siempre me pasa esto porque eh, en el protestantismo uno nunca, simplemente uno compra una idea. Tú no la investigas, tú no llegas a la conclusión de si es verdad o es mentira. Pero todo lo que la Iglesia Católica dice de María es verdad, Ujú. pero no es verdad porque lo digo yo o porque mi hermano Israel lo dice. Es verdad porque lo dice la palabra de Dios, número uno. Número dos, los seres humanos creemos que nosotros, que el yo es el máximo, es lo máximo. Y queremos medir a todo lo demás a partir de yo. Y no entendemos que Dios es soberano. Y Dios, como le dijo Jesucristo a los fariseos, de una piedra puede hacer hijos a Abraham. Dios escogió a María. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es soberano y vio algo en ella que yo no tengo. Yo nunca puedo pensar que voy a ser igual que ella. Mm. Amar. Me pasó 3 días muy duros porque reconozco hacia dónde voy, pero estoy en negación. Hasta que al tercer día sentía siempre que Dios me decía, ¿cómo confiesas que Cristo vino en carne? ¿Cómo confiesas que Cristo vino en carne? Y hasta que yo no dije las palabras, Santa María, Madre de Dios, perdón, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Esas son las palabras de Dios en los labios del arcángel Claro. Miguel, Gabriel. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esas son las palabras del Espíritu Santo en los labios de Isabel. Eh, Aquí tienes la Virgen de los Milagros. Ese fue mi regalo, el regalo que me hizo mi madrina de bautismo en mi bautismo. Em, Duré 3 días que no encontraba con quién hablar y no quería hablar con mi esposa. Mm. Y recuerdo que llegué aquí a eso de las 8 y estaba viendo un testimonio tuyo con alguien que estaba hablando de que María no tuvo más hijos. Y yo ya no aguanté y le dije, mira, tienes razón. María no pudo tener más hijos porque ¿cuál fue el hijo que ella parió?
¿Cuál fue el hijo que todos reconocemos que tuvo? Es imposible, es imposible. Y me rindo. Entendí perfectamente hacia dónde me llevaba Dios. Le dije ese día, y estaba aquí mi suegra y un hermano de un tío de mi esposa, que es diácono. A ellos le dije, mire, ya, yo no voy a seguir peleando. Poquitos días después, hablé, ya a principios de enero fue eso, hablé con el sacerdote de la iglesia a la que íbamos, que me había dicho a mí que si yo quería ser católico, él no tenía problema en bautizarme. Yo cuando me lo dijo, lo miré, yo soy un poquito alto, lo miré desde arriba hacia abajo. Y recuerdo que cuando le dijimos que queríamos hablar con él, eh, creo que 2 días después nos recibió y se lo dije llorando, que la misma doctrina que me sacó a mí del atentismo me llevó a la iglesia católica. Eh, por mi profesión de fe, el padre me decía que no era necesario, si yo quería, bautizarme, porque los adventistas creen en la Trinidad y todo bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para la iglesia católica es válido. Yo le dije que yo prefería bautizarme porque el adventismo cree en el rebautismo, o sea, cada vez que tú tienes, que te vas de la iglesia o te borran de la iglesia, para volver tienes que bautizarte. Y en mi juventud yo fui bien travieso. Te imaginas cuántas veces me bautizaron. Entonces, em, eh, me bauticé porque sentía ese deseo. El 19 de abril, no recuerdo cómo se llama la fiesta que hace, que es muy En bonita. Pascua. Dis- En Pascua, eso es precioso. Mm. Eso es precioso. El 19 de abril fue mi bautismo, mi primera comunión, mi confirmación. Em, ya después de abrazar la fe y antes de mi bautismo, eh, comencé a entender cuando se caen los prejuicios, cuando se caen los prejuicios, lo que te queda, el nivel de belleza de lo que los ojos pueden ver cuando lo ves con fe es increíble. Porque em, la Eucaristía, que todo el protestantismo tiene en común, la agresión a la doctrina católica de la Eucaristía, es lo único que nosotros tenemos desde Cristo hasta aquí. Es la doctrina lineal del cristianismo, lineal, desde Cristo hasta aquí. Y la iglesia enseña la comunión de los santos. Y yo creo que los que venimos desde el protestantismo, que cuando derramamos los prejuicios y abrazamos la fe de Cristo en toda su pureza, em, Dios nos da el privilegio de mirar lo que toda la vida buscamos y nunca lo encontramos. Mm. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo dice en Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. En el protestantismo se está esperando el día que Cristo vuelva y Cristo vendrá. Pero en el catolicismo tenemos el privilegio de que en cada misa tomamos el cuerpo de Cristo, abrimos la puerta de nuestra alma y cenamos con Cristo y Él cena con nosotros. Em, esa es la doctrina de Cristo. Mm. Esa es la doctrina por la que muchos hombres preferían morir, no por guardar el sábado, Así es. no por negar el sábado. Yo prefiero morir antes que dejar de ser uno con Cristo, de comer la carne y beber la sangre de Cristo. Y a través de la historia hasta hoy se mantiene. Y eso está en un solo sitio, y Mm. no es en el protestantismo. No es en el protestantismo. Ya como conclusión, Israel, le doy gracias a Dios porque yo siento que no lo merecía. Siento que no merezco tanto. Mm. Que como testarudo, como a veces, todas las veces que uno eh, niega la verdad sin conocerla siquiera, se niega a abrir las puertas de lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios tuvo compasión de mí, me trajo aquí aunque yo no lo merezca y
para mí eh, estoy viviendo en el cielo, sin mentirte. Wow, No nomás con ir una vez más a misa, saber que mañana nos levantamos toditos para ir a la iglesia, a encontrarnos con nuestro Señor. wow. Hermano, la verdad que te escucho y mi corazón se llena de gozo. O sea, también puedo notar en momentos que eres tocado por el Señor mismo al recordar tu proceso, pero también haces traer a mi mente mi propio testimonio, ¿no? Mi propio proceso. Y también me lleno de emoción, de alegría, y te entiendo perfectamente, porque también yo pasé por ahí. Para mí fueron 3 años, 3 largos años de sufrir, de dolor, de preguntas sin respuestas, de muchas cosas, dudas. Pero algo que resalta en tu testimonio es la humildad. Puedo ver una gran humildad y creo que el Señor nos recuerda que Él ama al humilde de corazón y que aborrece al que se Al soberbio. enaltece, al soberbio. Eso creo que fue el evangelio de hace un domingo atrás o un par de domingos. De aquel hombre, ¿no? Que dice que salió justificado de aquel lugar al reconocerse. Dice que ni siquiera era capaz de levantar la mirada, ¿no? Y tenemos a otro que estaba lleno de soberbia, ¿no? Que decía: "Yo soy mejor que este publicano". Sin embargo, podemos ver cómo Dios trabaja en los corazones humildes, mi hermano. Y lo ha hecho contigo, lo ha hecho con muchas personas. Y creo yo que es ahí donde hace falta a veces que el hermano que está lejos de la iglesia católica se vuelva un poco más humilde, o que por lo menos permita que Dios trabaje en su corazón para que se vuelva más humilde. Y otra cosa también que veo es muy notorio cuando un católico promedio, que muchas veces no conoce absolutamente nada de su fe, fácilmente se van al protestantismo, fácilmente. A veces en el primer servicio dominical reciben al Señor y ya dicen: "Ya, nací de nuevo", y se hacen protestantes. Pero sin embargo, a la inversa, siempre hay el mismo patrón. Siempre son protestantes que tuvieron muchos años como protestantes, muchas veces estudiados, preparados, o por lo menos con un profundo conocimiento de las Escrituras, como en tu caso. Y puedo ver cómo hay una enorme diferencia entre los que se van y los que regresan a la Iglesia Católica. Siempre es una persona que se puso a investigar. En tu caso, te pusiste también a investigar, a estudiar un poco y permitiste que Dios trabajara en tu corazón. Y finalmente lo abrazaste. Y lo puedo ver, lo puedo sentir, puedo casi, casi palpar tu emoción. Y el otro punto que veo que notaste también brevemente fue el tema de la Eucaristía. Siempre me preguntaba yo como ex protestante, mi esposa también se hacía esta pregunta, ¿a qué se refería Jesús en San Mateo capítulo 28 cuando dice: "He aquí yo estoy con ustedes todos los días, Hasta el hasta fin el del mundo. fin del mundo"? Y mencionas también lo que dice el apóstol San Juan, que aquellos que no confiesan que Jesús vino en carne son los mentirosos, O son el los anticristo. herejes, el anticristo. ¿No? El anticristo. Y dices tú, okey, Cristo vino en cuerpo, verdaderamente, no era un fantasma, no era invisible, era verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él nos entregó su presencia, nos dejó su presencia, se hace presente en cada consagración. Tenemos realmente a Cristo, ahí está Cristo. Cristo dijo: "Yo estoy con ustedes todos los días". Y no es simplemente de que está invisible, como por allá lejos, no, lo tenemos entre nosotros, se quedó en un pedacito de pan. Tanto así que así lo reconocieron aquellos discípulos que iban en camino a Emaús. Dice que estaban como cegados, se estaban por despedirse, lo invitaron a quedarse, ¿no? En su casa con ellos. Y dice que cuando se sentaron a la mesa, otra vez a la mesa, y partió el pan, dice que es Ahí lo como que se les reconocieron. abrieron los ojos, lo reconocieron. Y ahí en ese instante, ¡puf!, desapareció. O sea, nos está dando una enseñanza, está ahí. Solamente hay que abrir los ojos del corazón, los ojos del alma para poder verlo, reconocerlo. Y creo yo ahí que es donde entra la soberbia, mucha soberbia que hay. Desafortunadamente, lo digo con un profundo dolor. No lo digo acá burlándome, lo digo con un profundo dolor, que hay mucha soberbia en los corazones de muchas personas que se cierran y no quieren creerlo, no quieren creerlo. Y traigo a la memoria San Juan 6:6, de aquellos discípulos que no quisieron creerle a Jesús, cuando él dijo
que verdaderamente el que no comía su carne y que no bebía su sangre, no tenían vida. Y muchos de ellos dice que lo abandonaron, porque era muy difícil, dice, quién puede entender, no aceptar esta enseñanza? Y creo que a muchas personas les sigue sucediendo hasta el día de hoy, y por eso es que hacemos un esfuerzo acá, de traer estos testimonios reales, reales, frescos, en tu caso fresco, acaba de suceder, porque queremos escuchar, y creo que también tú tienes el mismo deseo, de que la gente escuche y se dé cuenta de que la Iglesia Católica realmente es la Iglesia de Cristo y que todo cristiano que ama al Señor, que sé que hay muchos cristianos, no católicos, que aman profundamente al Señor, pero todo cristiano que realmente ama al Señor, en obediencia, debería de ser parte de la iglesia de Cristo y no estar fuera de ella. Porque en esta iglesia, mi hermano, lo tenemos todo. Todas las gracias, todos los medios de gracia, incluyendo la bendita Eucaristía, de la cual todos podemos participar día a día. El que puede día a día y el que no, domingo a domingo. Y es aquello que nos nutre espiritualmente, nos da la vida, pero también físicamente nos fortalece. Entonces, ¿por qué no ser parte de esta iglesia? Entonces, también puedo ver que en el proceso tuyo había como un temor. ¿Cuál era tu temor, mi hermano? Si puedes recordar, cuando decías, siento que Dios me está llamando a la iglesia católica, pero ¿cuál era el temor? ¿Tenías miedo a perderte, a terminar en el infierno, terminar siendo parte de una iglesia que, como muchos dicen, es la ramera de Apocalipsis 17? ¿Qué cosas eran las cosas que te sucedían? Mi temor, no te diría un temor, diría más bien un prejuicio, eh, porque, como te dije antes, creemos que nuestros conceptos son infalibles. Todo el protestante, cada protestante cree que es su propio papa y que sus puntos de vista son los correctos. Por eso te dije en principio que yo estaba buscando una iglesia que se adaptara a lo que yo ya creía. O sea, ya yo tenía mi, mi paquete hecho Ujú, de cómo yo me iba a salvar. Y no funciona así. Eh, Jesucristo edificó una iglesia, al igual que Dios le dio a Noé la orden de que hiciera una arca. Solamente se salvaron en el diluvio los que estaban dentro del arca que construyó Noé por orden de Dios. Jesucristo edificó una iglesia. Y yo sé que la misericordia de Dios es grande para todos los que creen en Él, pero el que ama a Cristo tiene que ser obediente al llamado de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Jesucristo edificó una iglesia, no dos. Creo que en el protestantismo mayormente es la soberbia, definitivamente. La soberbia, el no entender que el Evangelio es un mensaje, no es una ecuación, no es un problema matemático que tú lo solucionas, es un mensaje. Y tú aceptas el mensaje o lo rechazas. Por la gracia de Dios, yendo a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, entendí el mensaje, acepté el mensaje. Y es difícil poner a un lado los prejuicios, pero si de verdad uno ama a Cristo, si de verdad uno ama a Dios, em, Dios te da la fuerza, aunque te cueste muchas lágrimas, poner a un lado los prejuicios. Como dice Cristo, sacrificar al yo, entender que mi mente no se compara con la mente de Dios y que yo en todas mis conclusiones puedo estar equivocado. Al abrazar la fe de Cristo, abrazar la iglesia de Cristo, la iglesia católica, yo puse a un lado todo lo que había entendido en toda mi vida, leyendo la Biblia y llegando a conclusiones incorrectas con respecto a María. Em, los adventistas en Apocalipsis 12, la mujer y el dragón, presentan a esa mujer como la iglesia. Esa mujer es María. Fue María quien dio a luz a Jesucristo, no fue la iglesia. Y en el adventismo se enseña que cuando dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, está hablando de los mandamientos, la ley de Moisés, y la fe de Jesús para el adventismo es los escritos de Elena White. Pero en realidad, si lees con cuidado el texto, está hablando que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no es la iglesia verdadera,
sino los hijos de María, los otros hijos de María. Los otros, eh, al igual que Juan, la recibieron como su madre, porque ese fue el último mandamiento que Jesucristo dio en vida. He ahí a tu madre, he ahí tu hijo. Y María como reina en el cielo, en el Salmo 45 está. O sea, nadie discute que el rey de Salmos 45 es Jesucristo, quien es la reina. En el Salmo 45 está todo lo que enseña la Ujú, iglesia, está en Cristo, está escrito en la Biblia. Y es tan hermoso cuando abrazas la fe, la iglesia de Cristo, porque todos los prejuicios que se tenían antes, que si esto, que si aquello, que si lo otro, todos se van, porque se entiende que, que estamos en una comunión en donde Cristo nos limpia, Cristo nos sana. Y si cometes un pecado, se trata de que no, pero si un día fallas, está la reconciliación en la iglesia de Cristo. Lo más bello, lo más hermoso, que yo después que abracé la fe, cada consagración era una experiencia nueva, porque no hay un sermón que derrame más el Espíritu Santo en una congregación que cuando un sacerdote levanta y consagra una hostia. No hay un sermón que derrame el Espíritu Santo como lo hace solamente un acto, levantar una hostia y decir, este es mi cuerpo. O sea, ujú, quien no siente a Cristo en ese momento es porque no lo conoce, mm. es porque no lo conoce. O tiene un prejuicio tan grande que no permite escuchar su voz, que no le permite escuchar su voz. Y es tanto así lo que mencionas, mi hermano, que bien pudiera omitirse la homilía o hacerla de lo más breve posible, que no importa. Aquel momento de la consagración es la cúspide, es el culmen de la misa. Y recuerdo que mi esposa en un tiempo, cuando estábamos en ese proceso, que ya comenzábamos a visitar la iglesia católica, ella decía, y eso fue todavía cuando estaba ella luchando, quizás oponiéndose a la idea de hacernos católicos, recuerdo que me decía, es que yo me voy a morir con estas homilías. Son tan breves y para ella lo que eran como muy superficiales. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a escuchar un par de compatriotas tuyos, por ejemplo, al pastor Sugel Michelén y el pastor Miguel Núñez, dos grandes Es- reformados de la República Dominicana. Y tú sabes que las prédicas de ellos son de 45 minutos, 50 minutos por lo menos, ¿no? Ujú. Entonces de ahí veníamos, ¿no? De escucharlos diariamente, semanalmente, y de repente llegamos a la iglesia católica, 5 minutos, 10 minutos de homilía, rapidito. Entonces mi esposa decía: "Es que yo así me voy a morir". ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a eso. Pero ya después, lo que tú bien acabas de explicar, es que dices: "¿Sabes qué? Yo me siento tan pleno de ir a la iglesia católica y lo primero que mi corazón desea no es la homilía, no es que ya quiero llegar, que sea domingo para escuchar la homilía. No, yo quiero estar ahí presente en la misa y poder ser parte de esa consagración, porque como pueblo participamos cuando decimos que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de Y toda todo su esto. santa iglesia. Todos participamos juntamente con el sacerdote, aunque él es él el consagrado, el que ofrece el sacrificio, pero ese es el momento que yo anhelo, semana a semana o cada vez que tengo oportunidad, eso es lo que yo anhelo y busco. Ya no es la homilía se queda en, En no segundo sé si en lugar. segundo o tercer plano, ¿a dónde queda? Pero ves la diferencia, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar. Entonces, esto es algo que dices tú, caramba, quisiéramos que todas las personas cristianas, que hay muchísimas, pudieran participar de esto y ser parte de esto, que también es parte integral del evangelio mismo de Cristo, ¿no? Es Entonces, no sé si quieras decir algo más. sí es la adoración. Yo sé que hay muchos prejuicios con respecto a la iglesia de Cristo y hago hincapié en que es la iglesia de Cristo porque lo es. En 2000 años de historia de la fe cristiana, no hay una sola nación que existiera en ese tiempo que existe hoy, no lo hay. Em, Quizás podríamos decir Jerusalén y Roma, pero son ciudades, no naciones. Em, Sin embargo, esa iglesia, el Señor ha cumplido su promesa de preservarla. Las denominaciones protestantes vienen y van y cambian, cambian, cambian. Lo que creían ayer ya no lo van a creer mañana. Sin embargo, la iglesia
de Cristo, la Iglesia Católica, parece que está detenida en el tiempo. Eso fue algo que yo entendí yendo también cuando yo veía la consagración y me iba a lo que hacían los apóstoles. El mismo apóstol Pablo lo dice, recibí que aquella noche cuando iba a ser entregado, Cristo tomó pan. O sea, hacían lo que nosotros llamamos la Eucaristía. Y sin embargo, dentro del protestantismo te enseñan que no, que eso no es correcto. Pero esa es la doctrina de Cristo. Y es tan hermoso cuando vamos a adorar que comenzamos confesando nuestros pecados, porque a veces uno va a la iglesia después de venir de un momento de ira, de rabia, de pelear con la esposa, lo que sea, y Ujú, se sienta y cree que adora, y ora y cree que ora y que Dios te oye, pero Dios es santo. Sin embargo, todos los católicos tenemos el privilegio que antes, lo primerito que hacemos es confesar nuestros pecados para poder participar lo más limpio posible del momento de santidad, del momento de adoración a nuestro Señor, a nuestro Dios, mm. Oye, mi hermano, y, dices que ya en la Pascua, el año pasado, ya fuiste, de este año, integrado de este año. de este año, perdón, no es el año pasado, dijiste diciembre 29, entonces tenía en mente el Sí, 24, pero es realmente ya en abril del 2025, o sí, sea, de este año recién, soy un que ya bebito estás en recién, plena comunión. soy un ¿Mande? bebito recién nacido. Viste, recién nacido. Y bueno, me imagino que todavía hay muchas cosas, ¿no? Por caminar, por aprender. Em, ¿no leíste algún documento, libro, algún canal en todo este proceso que te haya ayudado? Sé que brevemente mencionaste que habías escuchado, creo que un testimonio que yo, puse, pero, ¿hay algo así adicional No, que te haya ayudado? antes no. Antes, mi esposa sí, desde el 2021 que se entregó a su fe, a la iglesia, siempre fue seguidora ay, ¿cómo se llama? De Santiago Alarcón. Okey. Y un día me dijo, mira, que él era protestante y se hizo católico. Yo nunca lo vi, simplemente pensé, y este loco. De, y después me habló de otro que era pastor y también, para mí eso eran cosas prácticamente imposibles. Nunca le puse atención. Ya después que nos mudamos aquí, sí, siempre ella ponía, y no era que me detenía a mirarlo al padre Luis Toro y los testimonios contigo. Ujú, eh, no era que me detenía a mirarlo, simplemente lo miraba por encima, pero yo en la casa vengo y me voy, vengo y me voy. Eh, soy carpintero, coincidencias con nuestro Señor, pero también en mis momentos libres hago Uber okey. extra. Pero antes no, antes del 30 de diciembre del año pasado, nunca me detuve a mirar los debates, aunque los debates honestamente eh, no siento que sean de mi agrado porque lo que entiendo es que las personas van con un prejuicio, no van a aprender algo, sino van a exponer lo que creen y a rechazar o a refutar lo que el otro cree. Creo más en lo que es el testimonio, porque aquí tú vas a escuchar lo que me pasó. Y si no me crees, ven y ve, Ujú, ven y ve. No te garantizo que vas a encontrar lo mismo que yo encontré, pero sé que vas a encontrar a quien yo encontré. mm, qué hermoso. Sí, respecto a los debates, sé que hay algún grupo quizás que son cosas que ellos, buscan mucho, les ayudan, no sé. Yo en lo personal estoy igual que tú. Yo prefiero la vivencia, el testimonio, porque para mí eso tiene más fuerza, ¿no? Hasta el día de hoy yo no he visto a ningún debatiente convertirse después de exponer sus ideas, de tanto protestante como católico, que el protestante sea católico a la inversa. Realmente hasta el día de hoy no lo he visto y creo que ya todos los temas habidos y por haber ya se han Han debatido. debatido. Entonces, ya hay videos en un sinnúmero. Entonces, continuar con lo mismo de los debates, te digo, o sea, no estoy juzgando a aquel que le gusta, más de alguno le ayuda y le gusta y ha tenido quizás su efecto, pero yo en lo personal no soy de andar, pues, debatiendo y mirando debates porque, te digo, para empezar, consumen bastante tiempo. Hay que tener toda una preparación y buscar el día, el momento. Entonces, yo la verdad que prefiero, escuchar testimonios, compartir también lo que es nuestra fe católica, sin interrupciones, así.
como lo venimos haciendo acá, este es el formato que tenemos acá en este canal y creo que mucha gente también lo ha recibido muy bien. Y estoy seguro también que van a recibir tu testimonio, que está hermosísimo. Te lo digo sinceramente, es un testimonio muy, muy hermoso de cómo Dios te trajo desde lo que es tu antigua denominación como adventista, pero que fuiste también pasando por ese proceso. No sé cuánto tiempo fue, quizás no te puse mucha atención o no sé si lo mencionaste, pero ¿cuántos meses, años estamos hablando de este periodo de tiempo? En el proceso para la Iglesia Católica Ajá. comenzó en el 2021, pero realmente yo no le puse atención a lo que Dios esperaba de mí dentro de la iglesia hasta que comencé a ir a la iglesia con mi esposa a todas las misas. El proceso empezó más o menos 6 meses. En más o menos 6 meses entendí hacia dónde Dios me llevaba y fue rápido, fue rápido. Mi proceso duró 6 meses yendo a la iglesia y después que abracé la fe, solamente 4 meses para ser bautizado. Yo creo que Dios me tuvo mucha compasión y mucha misericordia y le doy gracias todos los días. Y ¿por qué negarlo? A María. Y a pesar de que yo tanto, tanto la difamaba, eh, con la primera rosa que le di en mi lucha, me abrió el camino a su iglesia, como quien va caminando por puertas automáticas y se van abriendo todas, porque encontré una comunidad hermosa que me acogió, que me dio la bienvenida, eh, como si yo siempre hubiese sido parte de ellos. Oye, mi hermano, ¿y qué consejo podrías darle a los hermanos protestantes que nos van a estar escuchando? Sé que hay muchos que son rápidos para decir: "Oh, es que Andrés no conocía el evangelio y por eso se hizo católico". ¿Qué le dirías a los hermanos protestantes que, no sé, unos que quizás juzgan por juzgar y otros que quizás todavía como que se oponen a la idea de hacerse católicos? ¿Qué pudieras decirles a ellos? Creo con honestidad que sin importar en qué denominación esté el protestante, sabe perfectamente que su grupo no tiene toda lo que el protestante llama la verdad. Todos la tienen. Todos no tienen toda la verdad. Siempre le falta algo. El que no, como decimos los dominicanos, el que no cojea de un lado, cojea del otro. Ahora bien, con respecto a la Iglesia Católica, todos tienen prejuicio, pero ese prejuicio que tienen los protestantes hacia el católico es algo que es bíblico, porque la palabra dice en Apocalipsis 12, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a pelear contra los otros hijos de ella. Por eso a nosotros los católicos, desde el día uno de la fundación de la iglesia, nos han acusado de idólatras. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Dios, se hizo hombre y habitó con nosotros. Y según la ley de Moisés, el que adora a un hombre es idólatra. Por eso cuando el protestante acusa al católico por las imágenes que no adoramos de idólatra, tiene que mirarse en el espejo porque el cristiano, para aceptar al Hijo del Hombre como Hijo de Dios, como Dios, ese testimonio, tiene que echar a un lado la ley de Moisés. Por eso Jesucristo dice, no se vierte vino nuevo en odre viejo. Y por eso dice Hebreos, cambiado el sacerdocio, se cambia también la ley. Y Pablo hace hincapié en que las cosas nuevas son no según la ley, porque la ley es sombra, sino según Cristo, porque vimos su gloria. Y los católicos tenemos ese privilegio de que en toda la misa vemos su gloria. Poner a un lado a mis hermanos protestantes el prejuicio y un desafío simple. Ven y ve, ven y ve, pon a un lado tus prejuicios y ven y ve. Mm, Eh, Aquí está la plenitud, la fe completa. Nosotros no necesitamos emociones, no necesitamos una banda de música con canciones especiales, tampoco necesitamos a un predicador, un super expositor, no necesitamos a un motivador. Lo único que necesitamos es un sacerdote, un pedacito de pan y un poquito de vino. mm, Ya.
Ujú. Wow. Qué hermoso consejo, mi hermano. Dejar los prejuicios, que hay muchos, muchos prejuicios. Quizás hacer la soberbia a un lado y reconocer que Jesús realmente instituyó una iglesia. Y esa iglesia es la iglesia que está hasta el día de hoy, después de 2000 años, y que tiene esa promesa, ¿no? De que Jesús dijo que estaría con ella todos los que días, se mantendrá hasta el hasta el fin del día que mundo. Cristo venga. Así es. Y esa iglesia también es la que proclama un mismo mensaje en todo el mundo. Donde quiera que se hable cualquier idioma, siempre se proclama el mismo evangelio. Y siempre dejo quizás como pregunta, como incógnita a los hermanos protestantes es, ¿cómo sabes tú cuál es el verdadero evangelio? Si en cada denominación se predica un evangelio Diferente. distinto. Que recordemos, el evangelio no nada más es Cristo se hizo hombre, vivió, murió, resucitó. El evangelio es mucho más que esto. Este es el corazón del evangelio, correcto. Pero entre todo esto también está, por ejemplo, eh, la Eucaristía. Si en una denominación se tiene en alto la Eucaristía, hasta cierto punto se cree en una presencia espiritual o un poco más real, pero en la denominación de enfrente creen todo lo opuesto, quizás hasta muchas veces como un simbolismo, un mero recordatorio. Ok, estamos hablando de dos cosas distintas. Son dos evangelios en esencia distintos, porque uno habla de la presencia real de Cristo y el otro dice que es simplemente un recordatorio. La iglesia de enfrente dice acá bautizamos a toda criatura, tal como Cristo dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en la fórmula trinitaria, obviamente. Pero tienes esa iglesia de enfrente que dice, no, acá nosotros no bautizamos a toda criatura, bautizamos nada más a los que ya tienen conciencia, tienen cierta edad. Pero la otra de enfrente dice que sí bautizan a los infantes porque vienen de parte de la fe de sus padres. Entonces dices tú, ok, ya empiezo a confundirme entonces, porque ¿cómo puedo yo saber entonces cuál es ese evangelio? Si cada uno me está diciendo cosas distintas, cosas confusas, entonces ¿cómo puedo yo escuchar con claridad el mensaje? Eso no me suena ni bíblico ni me suena coherente. Lo que yo necesito es ser parte de esa iglesia de los apóstoles que tenían un solo mensaje y que cuando habían personas que querían distorsionar el mensaje rápidamente eran corregidos. Y los apóstoles mandaban sus cartas para hacer corrección y para decir no presten atención, no presten oídos a estas distorsiones que se hacen del verdadero evangelio. Entonces, hoy en día, los hermanos protestantes tienen que pensar un poquito, meditar en decir, ok, yo estoy muy cómodo en mi congregación. Voy el sábado, cada sábado, tengo esta, no sé, esta dieta vegetariana que sigo. Estoy muy cómodo con mis amigos, mis hermanos en la fe, pero ponte a pensar que fuera de tu denominación hay un montón más que piensan que tú estás mal, así como tú piensas que los que adoran el domingo están mal. Entonces hay mucha contradicción y al final te deja como con mucho ruido en tu cabeza y dices, ok, entonces ¿cómo sé cuál es la verdad? Si San Pablo cuando le escribe a su discípulo Timoteo dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, pero si todos somos la iglesia, independientemente de donde te congregues, perdón, ¿cómo puedo entonces yo decir que yo soy parte de esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad cuando en mi verdad hay un sábado y cuando en la verdad del otro hay un domingo y cuando en la verdad del otro hay un bautismo que te regenera, que te salva y el otro que es simplemente simbólico y así la lista es interminable? Pero siempre llamados hermanos, vengan a la iglesia de Cristo, verdaderamente la iglesia católica, que nació ahí en Hechos capítulo 2 es la iglesia de Cristo, la iglesia de los apóstoles y que sigue después de 2000 años presente y que seguirá, como bien dijiste, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje siempre es ese, hermanos, vengan, vengan a la iglesia de Cristo, acá donde realmente y verdaderamente está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor El Jesucristo. verdadero evangelio. Y la única iglesia que puede hacer exactamente lo que hacen los evangelios de Lucas y Mateo, que hacen una genealogía de Jesucristo. Creo que Mateo lo hace hasta Adán y Lucas lo hace hasta Judá, me parece. Ujú, La iglesia católica puede hacer una genealogía con cada obispo, desde hoy hasta Cristo. ujú, O sea, el mensaje que viene ininterrumpido por 2000 años. Número uno y número dos.
entender que la palabra de Dios es la Biblia, em, no es un manual para resolver un acertijo, es un Mm, mensaje. Y ese mensaje sale de la iglesia de Cristo. No es un manual para llevarte a la iglesia de Cristo, no. Es un mensaje que sale de la iglesia de Cristo. Y como decías ahorita, el profeta Ezequiel dice que desde donde el sol sale hasta donde se pone, hay un altar donde el mm, nombre del Señor es proclamado. Y solamente la iglesia de Cristo es la que, desde donde el sol sale hasta donde se pone, tiene ese altar, donde así es. solo el nombre de Cristo se proclama. Amén. Amén. Por eso, si en tu iglesia no hay un altar y fue cambiado por un púlpito, bueno, eso tendría que hacerlos también, recapacitar un poco también. Porque en la iglesia de Cristo siempre ha habido un altar, existe hasta el día de hoy y siempre lo habrá, que es donde se ofrece el mejor sacrificio de sacrificios, el sacrificio grato a nuestro Señor por excelencia, el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que ofrece la Iglesia Católica todos los días en ese altar, que es el mismo sacrificio, que no es otro sacrificio, que no es volver a resacrificar a Jesús, es el mismo sacrificio que se hace presente, es una reactualización de aquella, comenzando en el aposento alto del Jueves Santo, cuando Él dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, de manera incruenta, y posteriormente el día viernes que se entrega, ¿no? De manera cruenta. El Señor entrega su vida por nosotros, su cuerpo por nosotros. Y es así entonces como entendemos, ¿no? Que la iglesia tiene que tener forzosamente un altar. Viene así desde el Antiguo Testamento, que adoraban a Dios. Brevemente, quizás hace unos días atrás, porque también yo enseño la escritura en mi parroquia, y entonces trato todo el tiempo de estar estudiando, leyendo. Pero hay una parte, ¿no? En Génesis, donde Abraham va con su hijo Isaac. Abraham va con su hijo Isaac. Dice que iban a adorar. Eran 3 días de camino. Entonces tú te pones a pensar, ¿en qué sentido se adora realmente a Dios? Ojo, el protestantismo ha sacado el altar, ya lo ha cambiado por un púlpito. O sea, el que brilla el centro es el pastor, en su homilía, en su prédica. Pero si te pones a pensar, la manera en que se viene adorando a Dios es a través de un altar Y un y un sacrificio, sacrificio. siempre. Entonces, cuando Abraham dijo, ¿no? Quédense aquí a sus siervos, les dijo, que mi hijo Isaac y yo vamos a adorar a Dios. No habían panderos, no habían guitarras eléctricas, no había ningún tipo de instrumento, simplemente ellos, en este caso Abraham, hizo el altar, formó el altar y puso a la víctima Iba a ser su sobre ese hijo. altar, que iba a ser su propio hijo, ¿verdad? Entonces Dios proveyó a un carnero, ese que estaba de los cuernos, atorado en un matorral de espinas, ¿no? Apuntando toda esta tipología, esta sombra a lo que sucedió, ¿no? Mucho, pero mucho tiempo después en la persona de Cristo, también que llevaba una corona de espinas. Entonces, dices tú, wow, ¿no? Cuando estudias realmente la doctrina católica te quedas como, wow. Entonces, ¿por qué en mi iglesia no tenemos un altar? ¿Por qué en mi iglesia no tenemos un sacrificio? Correcto, buena pregunta, les falta. Y eso es lo que sucede cuando se apartan del tronco de la verdadera iglesia y empiezan a buscar sus propias interpretaciones, ¿no? La interpretación individual. Porque abandonaron eh, la iglesia de Cristo para seguir doctrinas de hombre, que al final del día exaltan a los hombres y no a Cristo, y que se basan en filosofías huecas, como dice Pablo, y sutilezas Ujú, conforme al mundo y no conforme a Cristo. mm. Amén. Pues mi hermano, ya tenemos acá un buen rato. Yo quiero pues agradecerte de todo corazón que te tomes el tiempo de compartir con nosotros. También aprovechar para darte la bienvenida. Estás recién llegado a la Iglesia Católica y te abrazo aunque sea a la distancia. Yo me encuentro en Kansas City, tú en Nueva York. Es un poquito más tarde allá, pero te mando un fuerte abrazo a la distancia. También a tu esposa, que sé que jugó un papel importante Sí, en todo esto. Y pues también a tu mamá, aunque sé que tu mamá no va todavía a la iglesia católica, pues ojalá también, ¿no? Que con nuestro testimonio, con tu testimonio, también ella pueda quizás, ojalá un día, también venir a, vale. a ser parte de la iglesia católica. Así que pues no sé si quieras añadir algún último detallito para No, despedirnos. darte las gracias siempre después, desde que abracé. Te digo que el día que hice mi confesión a mi esposa, que no se lo quería decir porque estaba en una lucha y ya sentía que me ahogaba, ella estaba precisamente viendo
un testimonio tuyo con alguien donde hablaban de María y precisamente en el tema de María y si tuvo o no más hijos, yo le puse en pausa la televisión y le dije definitivamente, y llorando se lo dije, María no pudo tener más hijos porque ¿quién era su hijo? ¿Quién era? Mm, Y obviamente cuando a un creyente se le cae el prejuicio que nos venden de María, solamente hay un camino, solamente hay un camino. Gracias, Israel, de verdad, por la oportunidad. Y mi deseo es simplemente que quien busca con honestidad a Cristo, quien sigue a Cristo, no siga falsos maestros, no siga hombres que al final del día todo se basa en el lucro, no necesariamente en la salvación de las almas. Como dije antes, eh, Noé construyó solo un arca, Cristo construyó solo una iglesia. El apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Está dividido Cristo? Y en Gálatas dice que el fruto del Espíritu es paciencia, templanza, gozo, paz, bondad, amor. Y el fruto de la carne, solamente uno, divisiones y pleitos. ujú. Aquí, en la iglesia de Cristo, no hay divisiones ni pleitos. Del otro Así lado, bastantes. Pero en la iglesia de es. Cristo no lo hay. Así es. Comenzaste desde un principio diciendo que los mismos adventistas están divididos, ¿no? Sí, Para comenzar. Entonces, cada grupo que se ha levantado, que se va de la Iglesia Católica, tarde o temprano termina dividiéndose. Y eso no es así en la Iglesia de Cristo. Por mucho que grupos disidentes se van de la Iglesia Católica sigue estando unida, porque nosotros estamos unidos con nuestros sacerdotes, que estamos en comunión con ellos con los obispos y los obispos con el Santo Padre, aquel que fue puesto como cabeza visible, siendo Cristo la cabeza de la iglesia. Pero él puso a un pastor de carne y hueso para pastorear a toda la iglesia. Y ese es el Papa, ese es el sucesor de Pedro. Entonces todos estamos unidos y por mucho que se vayan obispos, se vayan feligreses, se vayan sacerdotes, la iglesia sigue avanzando, sigue avanzando. Aquellos grupos son disidentes, cismáticos que se van, pero la iglesia permanece unida. No así en el mundo protestante. ¿Por qué? Porque no tienen una unidad para comenzar. No tienen un magisterio que sea vinculante para todos ellos. Entonces, es muy distinto, ¿no? Cuando quieren acusar, y lo digo porque hay muchos que dicen, pero es que ustedes católicos también están divididos. Digo, bueno, es que no entienden realmente cómo funciona la unidad en la iglesia de Cristo, que siempre ha estado unida a la cabeza visible de la iglesia, el pastor, que es el sucesor de Pedro. Y el sucesor de Pedro, obviamente, está en plena comunión con Cristo, quien guía, quien es la cabeza de la iglesia, quien es la piedra angular de la iglesia misma de Cristo. así es. Pues mi hermano, pues muchas gracias de verdad por este tiempo, este testimonio hermosísimo. Como ya lo dije anteriormente, lo vuelvo a repetir, bienvenido seas a la Iglesia Católica y bueno, esperamos que este testimonio sea de gran ayuda para muchas personas y simplemente recordarles que si no nos ayudan dándole me gusta o compartiéndole, hace cuenta que perdimos acá el tiempo, perdimos casi 2 horas de nuestra vida, pero por eso es que les pedimos a nuestros hermanos que si estos videos, testimonios son de su agrado, que nos echen la mano, que nos ayuden dándole ese botoncito me gusta, porque esta plataforma así la diseñaron. Si no le das me gusta, haz de cuenta que es como que no vieron el testimonio. Entonces, por eso es que queremos que nos ayuden para poder llegar a muchas más personas, a más familias y que la mayor cantidad posible puedan escuchar estas historias, estos testimonios reales, verídicos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que simplemente eso le quería decir a la audiencia, que nos apoyen y también obviamente suscribirse, ¿no? Que son gratuitas, no cuestan absolutamente nada. Bueno, y yo, mi hermano, pues te doy las gracias una vez más, Gracias a ti, diciéndote que Israel. tengas un bonito fin de semana. Y bueno, yo me despido, como siempre lo hago, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones, mi hermano. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.